importante entender que todo tipo de organizaciones humanas, empresas o tercer sector o lo que sea, como toda institución, se tienen unas estructuras básicas formales, que son la manera como se predispone para que haya un flujo de autoridad, de ejecución, de especialidad, de trabajo de equipos. Pero en el ser humano siempre pasa que, junto y además de las estructuras formales del organigrama, hay flujos comunicativos que se establecen o no entre las personas de acuerdo con sus preferencias, afinidades, simpatías, antipatías, proximidad. Y esas estructuras, que llamamos estructuras porque van más allá de la amistad anecdótica que puede durar poco, sino realmente se establecen flujos de comunicación al margen y además y por debajo de lo que normalmente y formalmente debería de pasar. Se establecen corrientes de colaboración o de obstaculización de acuerdo con lo que las personas sientan unas por otras. Y eso se vuelve estable, se vuelven estructuras estables. Y esas estructuras no formales son transparentes en el sentido de que no están en ningún organigrama, no están descritas en ningún lado, en la empresa o en la organización no se ven. Se saben o se intuyen, en la mayoría de los casos, son fuente también de facilitación, pero también de obstáculo para el logro de los objetivos a los que se nos convoca para una empresa, una organización. Entonces, las estructuras informales son estructuras en cuanto son relaciones estables, en cuanto tienen flujos de comunicación interna o bloqueo de comunicación interna, se hacen como tribus dentro de las organizaciones, o por afinidades de tipo simplemente personal, o porque hay acciones externas en común, tienen el mismo afición al fútbol o escuelas comunes de los niños, o religión, o ideología, en fin. Estas estructuras informales hay que saber que existen, primero. Hay que saber cómo gestionarlas. Hay que evitar que se conviertan en el criterio real de colaboración y trabajo en las empresas y en las organizaciones. Hay que darles el peso normal que tienen y ayudarse de ellas para gestionar según qué tipo de acciones, digamos, para lograr los fines de la organización. Hay algunos aspectos que pueden ser muy positivos cuando las empresas son grandísimas, organizaciones muy numerosas en personal. Ya se llega a la cuestión de unas relaciones informales que no son, o estructuras informales que no son personales, sino son por influencers, gente que tiene mucho ascendiente pues por fama dentro de la empresa, porque tienen un blog importante, porque lo que sea. Son influencers, quiere decir gente que tiene mucha incidencia en las opiniones de los demás sin tener un liderazgo reconocido, digamos, jerárquicamente. Entonces, importante este asunto de las relaciones informales, de las estructuras informales. Hay que conocerlas, hay que detectarlas, hay que gestionarlas, no bloquearlas, pero no dejar tampoco que sean el criterio que defina la colaboración en la organización, porque entonces es aleatorio y depende de simpatías, antipatías y tribalismos. Son muy propios de los seres humanos, pero precisamente las instituciones lo que hacen es poner unos equilibrios para que eso no sea la última palabra en la organización.